Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. La sentencia que traemos en este capítulo es la sentencia SP 151 del 7 de febrero del 2024. El radicado es el 60109 y la magistrada ponente es la doctora Miriam Ávila Roldán. En el objeto de la decisión, la Corte resuelve la impugnación especial presentada por el defensor de dos hermanos contra la sentencia que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en fecha del 24 de febrero del 2021. Este tribunal revocó parcialmente la decisión absolutoria que emitió el juzgado 27 Penal Municipal de esa misma ciudad el 13 de mayo del 2020 y en su lugar el tribunal condenó a los procesados como autores del delito de violencia intrafamiliar en concurso homogéneo y sucesivo, y al tiempo mantuvo la absolución emitida en favor del padre de los dos procesados. Los hechos se presentaron el 5 de octubre del 2016 en horas de la tarde, en un inmueble ubicado al sur de la ciudad, donde se presentó una discusión por una parte del padre y los hijos y por la otra de la madre y una hija, donde las mujeres colocaron unos candados a una rejilla de acceso de la bodega localizada en el primer piso del predio, con el fin de impedirle al padre que pudiera entregárselo a la persona a quien se lo había arrendado, sin la autorización y consentimiento de la madre. Ante la negativa de las ofendidas de retirar las cerraduras, los hermanos procedieron a insultarlas, golpearlas y arrastrarlas dentro del local, ocasionándoles lesiones que, según el dictamen médico-legal, ameritaron incapacidad definitiva de 7 días para la hija y 8 días para la madre, sin secuelas. En cuanto a las actuaciones procesales relevantes, tenemos que el 24 de noviembre del 2017, ante el Juzgado 48 Penal Municipal de Bogotá, se formuló imputación en contra tanto del padre como de los hermanos por el punible de violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo y sucesivo, de acuerdo a los artículos 31 y 229, inciso segundo del Código Penal, no siendo aceptado el cargo. La Fiscalía radicó el escrito de acusación el 5 de marzo del 2018 y el asunto correspondió por reparto al Juzgado 27 Penal Municipal de esa ciudad, quien llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación el 22 de agosto siguiente, en tanto que la audiencia preparatoria se desarrolló el 17 de octubre, el 7 de noviembre del 2018 y el 20 de marzo del 2019. El juicio oral se adelantó en sesiones del 20 de diciembre del 2019, el 26 de febrero y el 13 de mayo del 2020. En esta última se anunció el sentido de fallo absolutorio en favor de los 3 acusados y se dictó la respectiva sentencia. El 24 de febrero del 2021, el Tribunal Superior de Bogotá, al desatar los recursos de apelación presentados tanto por los representantes de la víctima y la Fiscalía, revocó parcialmente la determinación y en su lugar condenó a los 2 hermanos como autores del delito de violencia intrafamiliar en concurso homogéneo y sucesivo, pero mantuvo la absolución emitida en favor del padre. En ese orden, les impuso a los hermanos la pena principal de 66 meses de prisión y las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio por el mismo lapso que la pena privativa de la libertad. Negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. El 12 de marzo del 2021 se dio la lectura al fallo condenatorio, oportunidad en la cual los hermanos interpusieron la impugnación especial contra este proveído.
Mediante auto de esa misma fecha, el tribunal corrigió la sentencia debido a un error aritmético, en el sentido de aclarar que la pena de prisión es de 63 meses. El 26 de marzo posterior, el defensor de los implicados sustentó el recurso de impugnación especial y el 11 de mayo del 2022 radicó demanda de casación, recurso extraordinario que no fue interpuesto. Radicó esta demanda de casación, entre comillas, bajo idénticos argumentos a los expuestos en el escrito impugnatorio. Veamos en qué consiste la sentencia impugnada. El Tribunal Superior de Bogotá condenó a los dos hermanos con fundamento en los siguientes argumentos. Indicó que se encuentra debidamente probado que el 5 de octubre del 2016 se suscitó una discusión familiar al interior del inmueble que las víctimas compartían con los procesados, en la cual estos últimos agredieron verbal y físicamente a las primeras. Sin embargo, precisó que los actos agresivos únicamente fueron ejecutados por los hermanos, dado que los medios probatorios incorporados no evidencian que su progenitor hubiese ejercido algún tipo de violencia ni con la hija ni con su excompañera sentimental. En ese sentido, destacó que la hija dio cuenta de la forma en que estaba integrado su núcleo familiar para la época de los hechos, esto es, por sus padres y sus hermanos, así como de las agresiones de las que fueron objeto tanto ella como su madre por parte de los implicados, aclarando que su padre no efectuó ningún tipo de ataque. Señaló que si bien la madre se acogió a la previsión constitucional de no ser obligada a declarar en contra de sus hijos respecto de los hechos de los que fue víctima, al ser indagada por la Fiscalía sobre los ataques perpetrados contra su hija, ella afirmó que fue golpeada por los hijos, sin embargo, no por el padre. Subrayó de igual modo que las lesiones infringidas a las ofendidas quedaron consignadas en los informes periciales incorporados por la médica legista. De otro lado, el tribunal sostuvo que las declaraciones tanto de padre como de hijos no son suficientes para establecer que las agresiones fueron iniciadas por la hija, ni tampoco para admitir que para la época de los hechos residían ellos en otro lugar, puesto que ninguno de los procesados presentaron lesiones documentadas y menos atinaron a indicar cuál era su residencia para aquel 5 de octubre del 2016. Y finalmente, el tribunal estimó que en este evento no es aplicable la circunstancia de agravación señalada en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal. Es cuando la pena se aumente de la mitad a las 3/4 partes. ¿Por qué? Porque para el tribunal no se acreditó que los hechos se hubieran desarrollado en un contexto de violencia de género, conforme al criterio decantado por esta sala en el proveído CSJ-SP 047 del 2021. Pasemos a los argumentos de la impugnación. La defensa solicita revocar la providencia recurrida y en su lugar absolver a sus representados. Plantea que las ofendidas se autoinfligieron las lesiones con el propósito de expulsar al padre de la vivienda, lo cual se demuestra con una declaración extrajuicio, sin precisar la fecha, ofrecida por una menor de edad. Resalta que en este documento la declarante señala que su madre y hermana, víctimas en este presente caso, le confesaron que eran mentiras los hechos materia de investigación dentro del caso. Las lesiones del 5 de octubre del 2016, que ya en otras ocasiones su madre había mentido con el fin de ganar un proceso. Con base en ello, aseguró que el único fin de las denunciantes con esta investigación ha sido quedarse con la casa del señor. Para acreditar esa situación, solicitó la recepción de la declaración de la niña. Finalmente, el impugnante resaltó que el tribunal no valoró todas las pruebas allegadas al proceso, a través de las cuales se acreditó que sus defendidos para la fecha de los hechos no convivían con las víctimas, como ellos lo aseguraron en juicio y queda probado con los contratos de arrendamiento que anexa al libelo impugnatorio.
suscrito por los dos hermanos en julio y agosto del 2016. De ese modo, asegura que entre los procesados y las víctimas no existía unidad familiar, razón por la cual no se configura el delito en virtud del cual fueron acusados. En lo correspondiente a las consideraciones, la Corte, luego de determinar su competencia, pasa a referirse sobre una cuestión preliminar que tiene que ver con la remisión por parte de la defensa de una demanda de casación, para luego proceder con el problema jurídico y la estructura de la decisión en particular. La cuestión preliminar trata sobre que la defensa formuló y sustentó oportunamente la impugnación especial contra la sentencia de primera instancia. Además, el mismo día que vencía el término para la sustentación del recurso, también remitió a la Secretaría del Tribunal un escrito que denominó, entre comillas, demanda de casación. Esta, sin embargo, no será tenida en cuenta en cuanto tal, puesto que el recurso de casación no fue interpuesto en la oportunidad legal. Debe precisarse, además, que conforme al criterio fijado en el auto AP 652 del 2021, radicado 58403, en los eventos en que se está ante una primera condena dictada por el tribunal al resolver el recurso de apelación, quien es objeto de tal pronunciamiento no está facultado para acudir a la impugnación especial o a la casación, y menos aún a ambos simultáneamente, sino que en tal evento el mecanismo de impugnación cuya interposición se habilita lo es exclusivamente el primero, o sea, la impugnación especial. Por lo tanto, la defensa en este caso no se encontraba habilitada para acudir simultáneamente a los dos recursos precitados con el fin de atacar la determinación adoptada en segunda instancia. El mecanismo idóneo dispuesto para controvertir dicha providencia respecto a la primera condena es la impugnación especial, la cual fue interpuesta y sustentada oportunamente. En ese orden de ideas, las razones de inconformidad expuestas por el defensor en el escrito que hace las veces de demanda de casación se entenderán y resolverán como alegaciones propias de la impugnación especial, máxime cuando se trata de los mismos argumentos expresados en la sustentación de aquella. Por otra parte, el recurrente acompaña el escrito impugnatorio con unos documentos, contratos de arrendamiento. Sin embargo, estos tampoco serán objeto de análisis en la resolución del recurso formulado, pues no fueron aducidos durante el juicio oral y sujetos al principio de inmediación ante el juez de conocimiento. No se produjeron e incorporaron de forma pública, oral, concentrada y sometidos a la contradicción probatoria de acuerdo al artículo 16 del Código de Procedimiento Penal. Por la misma razón, la Corte carece de competencia para practicar el testimonio que reclama el defensor o decretar pruebas de oficio, proscritas como regla general por el ordenamiento procesal consagrado en la Ley 906 del 2004 en su artículo 361. De igual manera, se aclara que el análisis únicamente comprenderá la responsabilidad penal de los hermanos en los actos violentos presuntamente ejecutados contra las víctimas, configurativos del ilícito de violencia intrafamiliar. Lo anterior por cuanto el fallo absolutorio emitido en primera y segunda instancia en favor del padre no fue objeto del recurso extraordinario de casación por las demás partes e intervinientes. En virtud de la misma razón, no se abordará la configuración de la agravante imputada a los procesados, dado que el tribunal la excluyó de la condena impuesta. Por lo tanto, procede la Corte a referirse sobre el problema jurídico y estructura de la decisión. En virtud del principio de limitación, la labor de la corporación se concretará a examinar los aspectos sobre los cuales se formulan reparos, estudio que, de ser necesario,
se extenderá a los temas inescindiblemente vinculados al objeto de la censura. Y en ese orden corresponde a la sala definir si, de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario, concurren los presupuestos para declarar la responsabilidad penal de los hermanos aquí procesados como coautores del punible descrito en el artículo 229 del Código Penal. Con el fin de ilustrar los fundamentos de la decisión, la Sala reiterará brevemente los elementos dogmáticos del delito de violencia intrafamiliar y enseguida analizará el caso en concreto. Sobre los fundamentos materiales, pasemos a la estructura típica del delito de violencia intrafamiliar. La conducta punible de violencia intrafamiliar se encuentra regulada en el artículo 229 del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la Ley 882 del 2004, reformado por el artículo 33 de la Ley 1142 del 2007, que era la vigente para la época de los hechos. Esta conducta punible se encuentra en los siguientes términos. Violencia intrafamiliar. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de 65 años o que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica, o quien se encuentre en estado de indefensión. Parágrafo. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio o residencia y realice alguna de las conductas descritas en el presente artículo. La Sala ha destacado en las siguientes sentencias: CSJ-SP 16544 del 2014, radicado 41315, reiterada en la CSJ-SP 9111 del 2016, radicado 46454, en la SP 922 del 2020, radicado 50282, en la CSJ-SP 1275 del 2021, radicado 57022, y en la CSJ-SP 2158 del 2021, radicado 58464, la Sala ha destacado las principales características del injusto bajo examen. El bien jurídico que busca amparar el delito de violencia intrafamiliar es la armonía doméstica, la unidad e integridad de la familia, la cual, según el artículo 42 de la Carta Política, constituye el núcleo fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado y la sociedad, de tal manera que cualquier modalidad de violencia en su contra puede conllevar a su alteración o destrucción. El verbo rector es maltratar, ya sea física o psicológicamente, el cual comprende agresiones verbales, actos de intimidación o degradación y todo trato que menoscabe la dignidad humana. Esto de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional C-368 del 2014. De acuerdo con la definición típica del delito, su comprobación no está supeditada a un comportamiento reiterado y prolongado en el tiempo del agresor sobre su víctima, pues bien puede ocurrir que se trate de un suceso único, siempre que tenga suficiente trascendencia como para lesionar de manera cierta y efectiva el bien jurídico tutelado, circunstancia que debe ser ponderada en cada caso, de acuerdo a la sentencia CSJ-SP 14151 del 20 de octubre del 2016, radicado 45647. Ahora, los sujetos activo y pasivo,
Antes de la reforma realizada por la Ley 1959 del 2019, eran calificados, pues debían ser miembros de un mismo núcleo familiar. Es relevante aclarar que inicialmente la jurisprudencia consideró que bastaba que la víctima y el victimario hicieran parte de una misma familia, entendiendo esta noción desde una perspectiva amplia, de acuerdo a la sentencia SP 19544 del 2014. Sin embargo, con posterioridad, la Sala estimó esencial que ese maltrato provenga de y se dirija sin distinción hacia un integrante del núcleo familiar o de la unidad doméstica, en tanto el concepto de familia no es restringido ni estático, sino que evoluciona social, legal y jurisprudencialmente. Esto de acuerdo a la sentencia CSJ-SP 1270 del 2020. Más exactamente, la posición mayoritaria de la Corte ha indicado que, si bien el concepto de familia es amplio, el de núcleo familiar es restrictivo. El concepto de familia se constituye por la sola existencia del vínculo natural o jurídico, en tanto que el núcleo familiar se constituye adicionalmente por la convivencia. O sea, se es familia de alguien sin necesidad de vivir con ella, pero no es posible formar parte del núcleo familiar si no lo integro. Esto lo traen las sentencias CSJ-SP 1538 del 2019 y SP 1462 del 2022. De este modo, en relación con los hechos acaecidos antes de la reforma de la Ley 1959 del 2019, para que la conducta sea típica, se requiere que el acto de violencia se produzca en el citado contexto nuclear, de acuerdo a la sentencia CSJ-SP 8064 del 2017. Si la agresión no ocurre bajo esas circunstancias, la conducta podrá ser típica de lesiones personales, pero no de violencia intrafamiliar. Esto de acuerdo a las sentencias CSJ-SP 8064 del 2017, SP 20612 del 2017, SP 105 del 2019 y SP 1283 del 2019. En este sentido, la Sala ha considerado imprescindible la convivencia. Se ha considerado esencial la comunidad de vida bajo un mismo techo, un hogar, delimitándose así la posible indeterminación que de otra manera podría presentar la conducta punible, de acuerdo a la sentencia CSJ-SP 2706 del 2018 y SP 1538 del 2019. Ahora bien, con la entrada en vigencia del artículo 1 de la Ley 1959 del 19 de junio del 2019, que modificó el tipo penal en mención, la tipicidad de la conducta ya no precisa la pertenencia al mismo grupo familiar de los agresores y las víctimas, como tampoco la convivencia o cohabitación de estos en el mismo domicilio. De acuerdo a la sentencia CSJ-SP 1270 del 2020, radicado 52571. El legislador decidió ampliar los sujetos que pueden ser considerados agresores y víctimas del delito de violencia intrafamiliar, en tanto no es imperioso que pertenezcan al mismo núcleo familiar, como tampoco que convivan o cohabiten. Por consiguiente, el ingrediente convivencia, en los términos especificados por la Sala para la tipificación de esta conducta punible, es hoy inoperante a la luz de la nueva normativa penal, de acuerdo a la sentencia SP 5392 del 2019, radicado 53393. De acuerdo a lo anterior, la sentencia contiene un pie de página con la disposición modificada, donde se prevé, artículo 29, violencia intrafamiliar. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar
incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años. 3 puntos suspensivos. Parágrafo primero. A la misma pena quedará sometido quien, sin ser parte del núcleo familiar, realice las conductas descritas en el tipo penal previsto en este artículo contra a. Cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado. B. El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor. C. Quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta. D. Las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. Parágrafo segundo. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia y realice alguna de las conductas descritas en el presente artículo. En todo caso, conforme a la jurisprudencia de la Sala, respecto de los hechos ocurridos con anterioridad a la citada modificación legislativa, como sucede en el presente asunto, la configuración del punible precisa que se encuentre acreditado que el agente y el sujeto pasivo habitaban bajo el mismo techo. Entonces, para el caso en concreto, las pruebas practicadas en el juicio oral muestran lo siguiente. Tanto el padre como la madre mantuvieron una unión marital de hecho, que finalizó antes de los sucesos investigados y dentro de la cual procrearon a sus 3 hijos. La familia residía en un inmueble ubicado en el sur de Bogotá, que se compone de 2 pisos. En el primero se localiza una bodega a la que se ingresa por una rejilla metálica o por la puerta principal de acceso al inmueble. Y en el segundo hay 4 habitaciones, una cocina y 2 baños. La contrariedad que afectó la armonía familiar se originó en el hecho de que el padre pretendía arrendar la bodega ubicada en el primer piso del inmueble en el que ellos residían sin el consentimiento y autorización de la madre. El 5 de octubre del 2016, los hermanos hombres estaban haciendo arreglos locativos al predio con el fin de entregarle el local a la futura arrendataria. En concreto, se encontraban reparando la cortina de metal del ingreso principal, ante lo cual tanto la madre de ellos como la hermana procedieron a colocar 2 candados a la rejilla para bloquear el acceso a la bodega y a la postre impedir que pudieran arrendarlo. Esta última circunstancia desencadenó una fuerte discusión entre, por un lado, la madre y la hija, y por el otro, el padre y los 2 hijos hombres. Del escrito del apelante se puede colegir que su reproche se encamina a demostrar que las pruebas practicadas al interior del trámite no permiten edificar un juicio de reproche contra los implicados, en razón de que carecen de la fuerza persuasiva necesaria para declarar, más allá de toda duda razonable, la materialidad de la conducta de violencia intrafamiliar por la que fueron acusados y su responsabilidad. Pero, contrario a lo sostenido por la defensa, la Corte advierte desde ya que del análisis de las pruebas de cargo y descargo, como acertadamente lo indicó el tribunal, ninguna incertidumbre o duda subsiste respecto de la efectiva materialidad del delito y la consecuente responsabilidad atribuible a los acusados. Para comenzar, es relevante precisar que si bien la madre afirmó que los implicados atacaron a su hija, el juez colegiado no podía emplear ese relato para respaldar la condena. Recuérdese que el artículo 33 de la Constitución Política dispone: nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge,
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Esa garantía constitucional fue reproducida en el artículo 8º, literal A, del Código de Procedimiento Penal como norma rectora. Dicha garantía constitucional se orienta a evitar que la decisión adversa a la persona provenga de su propia declaración, la de su cónyuge o de un pariente en los grados de filiación señalados, obtenida mediante cualquier tipo de presión o coacción. Sin embargo, como se trata de un derecho, la Constitución y la ley permiten renunciar a esa prerrogativa de guardar silencio. De esa manera no solo se reconoce como garantía, sino como derecho que informa la estructura del debido proceso e incide en el derecho de defensa. En ese orden, dado que la madre es la progenitora de los implicados, es claro que estaba cobijada por la mencionada previsión constitucional, a la cual se acogió expresa y libremente al iniciar el interrogatorio, con el fin de no afectar a sus hijos. Además, no se alegó ni se advierte coacción o presión alguna por parte de los procesados sobre la víctima. Pese a la manifestación expresa de la testigo de no querer declarar contra sus hijos, la juez de conocimiento permitió que la Fiscalía realizara unas preguntas a la madre bajo la justificación de que se limitarían a las agresiones que sus descendientes ocasionaron a su otra hija. Esto, sin embargo, era abiertamente improcedente, pues al margen de que sus respuestas no se relacionaban con el maltrato del que fue objeto la propia deponente, su dicho constituía una incriminación directa en contra de sus congéneres. En consecuencia, ello iba en claro detrimento de la garantía constitucional que la amparaba. En todo caso, aunque el juez colegiado se equivocó al haber apreciado y utilizado el dicho de la testigo, de la madre, para reforzar el testimonio de la hija, el error no es trascendente. Esto porque lo relatado por la hija, junto con la valoración de medicina legal, es suficiente para tener por probadas las agresiones ejecutadas por los dos acusados. Conforme se muestra a continuación, no hay razones para desconocer lo dicho por la hermana de los procesados. Respecto al elemento típico de la conducta de violencia intrafamiliar consistente en la existencia del maltrato físico o psicológico, los medios probatorios practicados en el juicio dan cuenta de las agresiones verbales y corporales que ambos hermanos perpetraron contra las víctimas. Esto ocurrió el 5 de octubre del 2016, en horas de la tarde, cuando su madre y hermana colocaron unos candados en la rejilla de ingreso de la bodega ubicada en el primer piso del inmueble que habitaban, con el propósito de evitar que el padre pudiera entregar el local a la futura arrendataria. Dichas lesiones ameritaron incapacidad definitiva de 7 días para la hija y 8 días para la madre sin secuelas. La hija relató que el día de los sucesos los procesados se encontraban reparando una cortina metálica en el exterior de la bodega ubicada en el primer piso de la vivienda, la cual iba a ser arrendada por su padre sin la autorización de la progenitora. Añadió que por la actitud desafiante y retadora de sus hermanos, acudió ante un comando de policía cercano para solicitar la colaboración de los uniformados, quienes le respondieron que solo acudirían al domicilio ante la existencia de una agresión. Ella refirió que cuando regresaron al inmueble para colocarle los candados a la rejilla, uno de sus hermanos le dijo: "Ni crea que le vamos a dejar colocar los candados". Luego la sujetó, la arrastró del cabello por el piso mientras su papá le tomaba los brazos y la lanzó contra una escalera. Posteriormente aseveró la afectada que el otro hermano la agarró del cuello y que le dijo: "Papá, aquí ya se le acaba su problemita, llevo 21 años soportándola, diga sus últimas palabras".
agregó que el primer hermano cogió a la mamá, la cogió así como si fuera un títere y la tiró hacia la mitad de la bodega y mi mamá cayó así acostada. Aseguró que en ese momento una persona golpeó la puerta y se identificó como miembro de la Policía Nacional, por lo que ella decidió gritarle con el fin de que le ayudara. Subrayó que ante ello, uno de sus hermanos le propinó un puñetazo para evitar que ella continuara pidiendo auxilio. Dicha situación condujo a que los uniformados ingresaran mediante la fuerza a la bodega y allí procedieron a capturar a los ofensores. Aclaró que sus hermanos la agredieron verbal y físicamente, tanto a ella como a su madre. Y preguntada sobre la clase de ataques, refirió que a ella y a su progenitora las insultaron y las golpearon en la cara y en el cuello. Ese relato encuentra respaldo en el informe de la médica forense, quien informó que el 7 de octubre del 2016 valoró a la hija y presentaba en tercio distal ciliar derecho leve edema y 2 trazos eritematosos lineales de 1 centímetro cada uno. Presenta petequias diseminadas en parte anterior del cuello y leve edema en laterales. No hay crépito ni deformidad. Espasmo cervicobraquial bilateral. De igual forma señaló que el relato que hizo la examinada era congruente con los signos físicos evidenciados. Asimismo se incorporó el examen médico-legal efectuado a la madre, en el cual se consignaron como hallazgos los siguientes: cara, cabeza, cuello. Escoriación irregular superficial de 0.3 por 1.4 centímetros en zona infraorbitaria derecha. Escoriación lineal segmentada de 1 centímetro supraciliar derecha. Escoriación costrosa de 0.1 por 0.2 centímetros sobre hemilabio superior izquierdo. Escoriación superficial oblicua de 1.8 por 0.2 centímetros con costra serosa sobre rama mandibular derecha. En miembros superiores, escoriación lineal costrosa en cara posterior tercio medio de antebrazo izquierdo de 2.8 centímetros, una parte discontinua y algunas puntiformes aledañas. Equimosis tenue de 1.4 centímetros en cara anterior tercio medio de antebrazo derecho. Así, la valoración médico-legal refiere la presencia de lesiones en la cara, cabeza y cuello de las víctimas, que son compatibles con el hecho jurídicamente relevante del maltrato físico propio de la violencia intrafamiliar. En esas condiciones, lo dicho por la afectada ofrece credibilidad dada la solidez de su narración incriminatoria. La agraviada fue consistente en señalar que el 5 de octubre del 2016, ella y su madre fueron atacadas verbal y físicamente por sus hermanos, luego de que se negaran a retirar los 2 candados que instalaron en la rejilla metálica de la bodega que aquellos estaban reparando para poder arrendarla. También afirmó de manera inequívoca que dicha negativa generó la molestia exacerbada de los incriminados, quienes procedieron a insultar a madre e hija, a golpearlas y arrastrarlas dentro del local, hasta el momento en el que acudieron uniformados al inmueble por el llamado de la hermana menor de los involucrados. Para la sala no hay motivos que conduzcan a restar mérito a lo relatado por la hermana, ni para considerar que su dicho constituye una retaliación en contra de sus congéneres. Tampoco para concebir que las lesiones halladas en ella y su madre fueron autoinfligidas o causadas por personas distintas. Conforme resulta de lo expuesto, auscultada detenidamente su declaración, se observa que aquella fue clara, coherente, detallada y circunstanciada,
y las heridas evidenciadas en su humanidad, de acuerdo a la valoración médico-legal, concurren con la corroboración del episodio violento expuesto por la afectada. Ahora bien, se encuentra también debidamente demostrado que el maltrato recayó sobre un miembro del núcleo familiar del agresor. Para ese momento, el grupo de parientes involucrados en el hecho de violencia estaba conformado por la madre y sus hijos. Asimismo, además de los lazos de consanguinidad existentes, todos residían en el mismo ámbito espacial, tal como lo exige la jurisprudencia de la Sala según la época de los hechos. De esto último dio cuenta la hija, quien respecto a la configuración de la cohabitación refirió que en el segundo piso del predio había 2 habitaciones ubicadas en la parte frontal, en las que pernoctaban su mamá y ella. De igual modo, la testigo precisó que en el intermedio quedaba un baño y la cocina, y en la parte posterior se encontraban otros 2 cuartos en los que dormían su papá y sus hermanos, incluyendo a JP, quien era menor de edad para esa época. Subrayó además que compartían la cocina y que en muchas ocasiones su mamá cocinaba para todos. Igualmente ella, la hija, se refirió al desalojo ordenado por la Comisaría Octava de Familia de Bogotá en contra de sus hermanos por desatender las medidas de protección ordenadas a favor de las agraviadas. Muestra de ello es el acta de medida de protección 385-16 proferida el 16 de noviembre del 2016, firmada por las ofendidas, medida en la cual se dispuso: primero, declarar probados los hechos que fundamentan el trámite de incumplimiento de la medida de protección el día 19 de septiembre del año 2016 en contra de los señores, uno de los hermanos. Segundo, se fija para el día 25 de noviembre del año 2016 a las horas de las 10 de la mañana diligencia para surtir desalojo de ese hermano en el inmueble ubicado en el barrio La Ribera con el apoyo de la Policía Nacional. Ofíciese. Si bien no se aportó la medida de protección adoptada en contra del otro hermano, la deponente aclaró que la Comisaría de Familia también había ordenado el desalojo de aquel para septiembre del 2016. Pese a esto, indicó que su consanguíneo omitió dar cumplimiento a tal determinación, por lo cual se hizo efectiva por funcionarios de dicha entidad en compañía de miembros de la policía, el mismo día en que se materializó la expulsión de su otro hermano, esto es el 25 de noviembre del 2016, de forma posterior a la fecha de los hechos. Adicionalmente, se tiene que los propios implicados reconocieron en juicio que eran habituales los inconvenientes y discusiones con su madre y su hermana, así como la constante presencia de los uniformados en la vivienda por solicitud de las afectadas, al punto que según uno de ellos, cada 2 días, cada día de por medio, iba la policía. Por lo que conforme a las anteriores circunstancias, puede inferirse que, como lo aseveró la hermana y lo admitió el tribunal, sus hermanos residían en el mismo inmueble para octubre del 2016, tal como lo exige la jurisprudencia respecto de hechos ocurridos con anterioridad a la modificación del delito, introducida por el artículo 1 de la Ley 1959 del 2019. Ahora, el apelante aseveró que el tribunal no tuvo en cuenta las pruebas, sin señalar cuáles, que permiten establecer que para la fecha de los hechos, sus defendidos no residían en el inmueble de las ofendidas, lo cual descarta la unidad familiar protegida con el delito de violencia intrafamiliar. Aunque no es claro, al parecer, el defensor se refiere a la supuesta omisión de la valoración de las declaraciones de los procesados en torno a que no residían con las afectadas para la época de los hechos. Su planteamiento, sin embargo, carece de asidero. Los aludidos testimonios, contrario a lo señalado por el recurrente, sí fueron analizados por el juzgador de segundo grado, solo que no los consideró suficientes para desvirtuar la narración de la hermana. En ese sentido,
recalcó que los deponentes no atinaron a indicar cuál era su residencia para aquel 5 de octubre del 2016, pudiendo acreditarlo si en verdad hubiese sido en otro lugar con cualquier otro medio, contratos de arrendamiento, propiedad, recibos de servicios públicos, entre otros. Además, la única referencia que realizaron los deponentes frente al punto consistió en mencionar que para la fecha de los sucesos no residían en el mismo inmueble de las ofendidas. Así, uno de los hermanos resaltó que en octubre del 2016 habitaba en un apartamento ubicado en la 1 de Mayo con Villavicencio con su exnovia, la cual todavía reside en ese lugar. Por su parte, el otro hermano manifestó que en ese año vivió con su esposa en un predio localizado en Kennedy, del cual no recordaba la dirección. Por lo que, como se observa, es evidente que los procesados ni siquiera lograron señalar con claridad las coordenadas de sus supuestos domicilios. Aspectos como estos impiden otorgarles credibilidad, puesto que lo esperado es que al menos conocieran la dirección en la que alegaron residían. Lo anterior máxime que afirmaron haber habitado los citados apartamentos con quienes fueron sus compañeras sentimentales respectivas, supuesto que, de ser cierto, implicaría que los lugares no les eran desconocidos. Adicionalmente, es relevante precisar que, aunque en nuestro ordenamiento jurídico no existe tarifa legal probatoria, la aproximación defendida por el apoderado de los procesados únicamente está apoyada en el dicho impreciso y carente de detalles de los propios implicados, sin que exista confirmación periférica mediante otro elemento de convicción. Uno de los hermanos señaló que el día de los hechos arribó a la vivienda de su progenitora y observó que su hermano estaba reparando la persiana metálica de la bodega. Aseveró que, sin embargo, la hermana le colocó 2 candados para impedir que la terminara de arreglar y posteriormente, tras varios insultos, ella empujó a su hermano contra la mezcla de cemento. Explicó que lo anterior desencadenó en una discusión entre sus padres y de igual modo entre los procesados y su hermana. De la misma manera, este procesado testificó que él mismo intervino con el fin de evitar que la hermana golpeara a su hermano. Relató que enseguida su mamá y su hermana salieron del local por una puerta que conectaba con las escaleras y lo dejaron encerrado a él y a su hermano, hasta que llegaron cerca de 40 uniformados, quienes derrumbaron dicho acceso. Ello habría generado un altercado en el que fue sometido por varios policías y perdió el conocimiento. Por su parte, el otro procesado indicó que el 5 de octubre del 2016, en horas de la tarde, se encontraba reparando la rejilla de la bodega localizada en el 1er piso del inmueble de sus progenitores, y cuando estaba finalizando el arreglo, la hermana colocó unos candados a la rejilla con el fin de impedir que pudieran abrirla o cerrarla. Este expresó que le solicitó que los retirara para terminar el trabajo, pero ella se negó empleando diversas ofensas e insultos, al punto de haberle propinado un puño que lo hizo caer encima del cemento que estaba utilizando. En ese momento, dijo, intercedió su hermano para sostener a su hermana, luego de lo cual tanto ella como su mamá salieron del local y los dejaron encerrados, gritaban pidiendo auxilio. Agregó que múltiples miembros de la Policía Nacional ingresaron mediante la fuerza y los liberaron. Finalmente, el padre de los procesados relató que la hija golpeó a uno de los hermanos cuando aquel se hallaba ajustando la cortina metálica de la bodega, lugar en el que la madre y la hija los mantuvieron confinados hasta que arribaron varios patrulleros. Afirmó que la madre aló de las orejas al hijo e intentó golpearlo, lo que provocó que tanto este como su hermano terminaran discutiendo y forcejeando con la hija y con la madre de estos. La Corte observa que la defensa buscó probar a través de los citados testimonios que fue la víctima quien inició el altercado y atacó a los procesados, y que estos últimos solo se defendieron de sus agresiones. Sin embargo, el relato de los acusados es insostenible.
porque conforme a lo acreditado en juicio, se tiene que lo buscado por la hermana el día de los hechos era asegurar los puntos de acceso de la bodega localizada en el primer piso del inmueble de su madre, con el propósito de no permitir que sus hermanos y su padre arrendaran dicho lugar, sin el aval de la madre. De igual manera carece de sentido que si las mujeres estaban por fuera de la bodega y la puerta se hallaba bloqueada con el pasador ubicado en la parte externa, los uniformados se dieran en la necesidad de tumbar dicho acceso para poder ingresar al local, como lo aseguraron los procesados. Es evidente que solo bastaba con retirar el seguro externo de la puerta para que los policías entraran a la bodega y los implicados pudieran salir del inmueble. Así pues, dado que todos los testimonios practicados en juicio, tanto de víctimas como de victimarios, dan cuenta de la entrada abrupta de los miembros de Policía Nacional, quienes fueron advertidos por la hermana menor de los involucrados, es manifiesto que dicha circunstancia solo se explica bajo la premisa de que la integridad de ella y su madre estaban claramente amenazadas por el actuar violento de los acusados. Lo anterior adquiere relevancia ante el hecho reconocido por los propios implicados, consistente en que los uniformados que acudieron a la vivienda procedieron a someterlos para poder retirarlos de ese sitio. El empleo de la fuerza por parte de los gendarmes únicamente encuentra justificación en la conducta agresiva y la resistencia que se infiere ejercieron los atacantes. De estar arbitrariamente encerrados en el local, no existiría razón alguna para que los policías hubieran procedido de tal manera. Por lo mismo carece de sustento la aseveración de los incriminados en torno a que las denunciantes fueron quienes exhibieron un comportamiento beligerante el día de los sucesos. Si ello hubiera sido así, los patrulleros no se habrían visto obligados a irrumpir en la bodega y emplear la fuerza para doblegar a los hermanos. Máxime cuando la hermana de estos refirió que de tiempo atrás, entre sus padres y hermanos por una parte y la policía por la otra, existía una buena relación. Un ánimo vindicativo de los miembros de la fuerza pública, por ende, está excluido. Tampoco se puede dejar de lado la incongruencia entre los deponentes frente a la participación de la madre en la discusión. Nótese que mientras uno de los procesados aseveró que su mamá los insultó, el otro manifestó que ella guardó silencio. A su vez, el padre de los implicados expresó que las 4 personas en mención se enfrentaron y forcejearon, con lo cual el último de los testigos reconoció que existió una discusión verbal y física entre los incriminados y las víctimas. Por lo que la sala estima que las afirmaciones de los implicados, testigos, no son suficientes para socavar la realidad descubierta con las pruebas de cargo, dado que no existen elementos de juicio que apunten en sentido contrario. Y además, porque la consistencia de lo manifestado por la hermana no refleja de su parte un ánimo vengativo, sino la descripción de lo sucedido. Y en conclusión, para la sala resulta evidente y demostrado que el hecho violento sí se materializó al interior de un núcleo familiar, para ese momento conformado por la madre y sus hijos, entre ellos la que es testigo. A esta conclusión se llega una vez examinado, conforme a la sana crítica, el testimonio de la hermana, quien de manera pormenorizada, clara y espontánea, relató en el juicio los vejámenes a los que ella y su madre fueron sometidas por parte de sus hermanos. Lo anterior se suma a que ese relato estuvo corroborado con otros medios de prueba que aportaron información sobre los hechos indicadores importantes respecto al clima de violencia que estaba padeciendo la familia por cuenta del carácter agresivo y los continuos ataques de los hermanos hacia su madre y su hermana, como se demostró con el acta de medida de protección 385-16, proferida el 16 de noviembre del 2016. Así, de forma opuesta a lo señalado por el recurrente, no existe duda de que los acusados integraban el núcleo familiar de las agredidas.
el cual se vio sensiblemente afectado con la conducta violenta que ejercieron el 5 de octubre del 2016. Tanto así que provocó que una comisaría de familia adoptara las medidas necesarias para desalojarlos de la residencia de las víctimas. En consecuencia, encuentra la sala que las condiciones en que se desenvolvieron los hechos, así como el contexto de la relación familiar, permiten identificar con claridad no solo el maltrato verbal y físico ejecutado hacia las mujeres, sino el quebrantamiento de la unidad familiar, con ocasión del comportamiento doloso de los procesados, pues se trató de una acción criminal suficientemente severa y desproporcionada con la entidad necesaria para lesionar el interés jurídico protegido de la familia. Por lo tanto, en la medida en que las equivocaciones que el apelante le atribuye al fallo del segundo grado no están acreditadas y la Corte verificó integralmente la corrección de sus fundamentos probatorios, garantizando de este modo el derecho a la impugnación de la sentencia que condenó a los procesados por primera vez en segunda instancia, se dispondrá a confirmar la decisión en su integridad. Y es así como, por lo anteriormente dicho, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve, primero, confirmar la sentencia de condena objeto de impugnación especial y segundo, recordar que contra esa decisión no procede recurso alguno. Estimados usuarios, es aquí donde terminamos este capítulo, agradeciéndoles su escucha y suscripción. Les invitamos a dar like. Los esperamos en nuestro próximo episodio.